Bueno, vamos a revisar los cuantificadores. Entonces, tenemos dos cuantificadores, los cuantificadores existenciales y los cuantificadores universales. Está el para todo y el existe. Esos son los dos cuantificadores que nos vamos a enfocar nosotros. Entonces, como introducción, tenemos lo siguiente. Miren. Dice en la lógica de predicados, los cuantificadores permiten expresar proposiciones sobre conjuntos enteros de elementos en un dominio. También existen dos cuantificadores, el cuantificador universal, que es el para todo, y el cuantificador existencial. Su estudio esencial es para formalizar razonamientos matemáticos y expresar propiedades generales o particulares sobre un conjunto de objetos. Como por ejemplo, ustedes han escuchado eh, que todo número par es de la forma 2K, por decir algo así. O uno que dice que existe un primo que es par. Entonces es un elemento particular. ¿Me explico? Entonces, esos tipos de cuantificadores son los que vamos a utilizar nosotros para generalizar algunas cuestiones. Entonces, tenemos nuestro primer cuantificador y un ejemplo es el cuantificador universal, que también le dicen para todo. Esto es válido para todo, dice. O para todo número tal se cumple tal cosa, dice. Entonces dice, el cuantificador universal se representa por el símbolo, este es el símbolo por el cual se representa el cuantificador, y se lee para todo o para cada. Y esto es para todo X y la propiedad o la proposición que es verdadera. Entonces dice, para todo X en el dominio, P de X es verdadero, dice. Por ejemplo, dice, para todo X se cumple que X cuadrado es mayor que o igual que cero. Verdadero. En el dominio, y esto es el dominio de los números reales, ya que el cuadrado de cualquier número es real, es un no negativo. ¿Estamos? Está el cuantificador existencial, que este es cuando se cumple para algunos, como existe tal cosa para el cual se cumple. Este es el cuantificador existencial. Como dice, el cuantificador existencial se representa por el símbolo, así con esta E invertida, ¿va? Y se lee, existe al menos un X tal que P de X sea verdadero. Entonces significa que existe un X en el dominio para el cual P de X es verdadero. Por ejemplo, dice, existe X en los reales o en los racionales, tales que X cuadrado es igual a 4. Esto es verdadero porque hay dos valores, 2 y menos 2, por el cual se cumple la proposición. ¿Estamos? Algunas combinaciones y vamos a ir discutiendo unos ejemplos que aparecen por acá. Ya vamos a ver cómo demostrarlo, ¿verdad? Porque es importante manejar ese detalle. Algunas combinaciones de cuantificadores. Dice, las proposiciones pueden involucrar más de un cuantificador y el orden en que aparecen sí importa. Por ejemplo, dice, para todo X existe un Y tal que X más Y sea igual a cero. Significa que para todo número real X existe un número Y tal que X más Y es cero. En cambio, dice, existe un Y tal que para todo X, X más Y es igual a cero. Esa sería falsa, dice, ya que no existe un número Y que cumpla que X más Y sea cero para todo X. Entonces, en este orden, así como está, no se cumple, ¿va? No sé si se logra interpretar.
o lo logran visualizar, que en el primer caso sí se cumple y sí es verdadero, pero en este caso no, porque aquí está asegurando que hay al menos uno tal que para todo número X se cumpla que X más Y sea cero, lo cual no es cierto, pero sí existe para todos los X un Y tal que X más Y sea cero, y ese es el menos X. En el caso de arriba, pero en el caso de abajo no. No sé si recuerdan en sus clases de matemáticas en qué otro lugar han visto una combinación de estos cuantificadores. En una de sus clases básicas de matemáticas. No sé si recuerdan. Ujú. Piensen, piensen. ¿En qué clase de matemáticas ustedes ya habían visto esos dos cuantificadores utilizados? 111, Lick, cálculo uno y Ah, 2 también. bueno, en cálculo uno, si entonces no recuerdo, pero en cálculo uno sí, en la definición formal del límite. ¿Se acuerdan? Entonces, ahí en la definición formal de límite, ahí nosotros decíamos que para todo epsilon existe un delta tal que se cumple la definición de límite. ¿Estamos? Pero, Lick, a mí me dio Montano, así que todo es posible. Ok, listo. Entonces ahí, bueno, está bien. Entonces ahí, ahí lo vimos, esa combinación. Vamos a revisar unos ejemplos que salen acá. Voy a sacarlos todos de un solo. Entonces, por ejemplo, dice, ejemplo uno, sé el dominio de X, el conjunto de los números reales. Si P de X es la proposición X mayor que 3, entonces existe un X tal que X sea mayor que 3. Es verdadero, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que cualquier número X arriba de 3, o sea, hay al menos uno para el cual se cumple. O sea, aquí no solamente un valor se cumple, sino que se cumple, hay muchos valores de X, por lo cual esta proposición es verdadera. Entonces, uno de tantos puede ser 4 como sale aquí, dice. Entonces, existe. Pero quien sería falso, por ejemplo, es para todo X, ¿va? Para todo X. Aquí, si este fuera para todo X, X mayor que 3 eso sería falso. Porque tendría que ser cierto para todos los números reales que eso se cumple, lo cual no se cumpliría. Por ejemplo, para los números menores que 3 menores que, o para 3 por ejemplo. Ya vemos que no se cumple. Creo que eso no lo mencioné, cómo considerarlos o cómo demostrarlos, pero ya lo voy a hacer como una observación. Vamos a ver este otro, dice, sea Q de X de esta proposición, todos los X cuadrados mayores que o iguales a X, en el dominio de los números reales, dice. Se cumple que para todo X, Q de X es verdadero. Esto es falso. ¿Para qué valores de X se cumple este? Eso se cumple usando una tabla de variación de signos, pues, porque ahí tenemos X cuadrado menos X mayor que o igual a cero, X menos uno. Entonces, si hacemos una tabla de variación de signos, X menos uno, cero, uno, menos, más, menos, más. Entonces, más, menos, más. Y miren, eso se cumple para todo X eh, menor que o igual que cero y mayor que o igual a uno. Pero entre cero y uno no se cumple. Entonces, vamos a ver, dice, eso es falso porque no se cumple para valores como por ejemplo X igual a un medio, ¿va? Entonces, para cualquier número entre cero y uno eso va a ser falso. Entonces, no se cumple para todos los valores X. Sí sería verdadero si tuviéramos existe X tal que, sí, eso sí, ese sería verdadero.
Luego el 3 dice, para el dominio de las personas, sea LX, X es lógico. Entonces dice, existe una persona para el cual decimos que es lógico. Se interpreta que existe al menos una persona lógica. Extraño, ¿no? Mientras que para todos significa que todas las personas son lógicas, lo cual claramente no es verdadero. Bueno, como una observación, este último ejemplo no le miro tanta gracia. Mejor con la parte numérica, porque la parte de cualidades es bien subjetiva. Observación. Para demostrar un para todo, se toma un elemento arbitrario del dominio y se verifica la proposición, que la proposición es verdadera. Y se verifica que la proposición es verdadera. Dice, para todo, se toma un elemento arbitrario del dominio y se verifica que la proposición es verdadera. Y se verifica que la proposición es verdadera. Esta proposición es verdadera. Y como el elemento es arbitrario, se cumple para todo. Y como se toma un elemento arbitrario, entonces se cumple para todo. Por ejemplo, sea acá un entero impar. Entonces, o mejor dicho, para todo K impar, mejor así. Para todo K impar, K cuadrado es impar. Así. Para todo K impar, K cuadrado es impar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos demostrar eso? Decimos, sea K un elemento impar. Si K es un impar, ¿qué forma tiene? Sí, sea K un impar cualquiera. Un impar cualquiera. ¿Qué forma tienen los impares? Obviamente estoy hablando de números, pa. Cualquiera. Entonces existe, si son enteros, pues tengo los enteros, tal que K es igual a 2n más uno. Esa es la forma de los impares. Entonces K cuadrado es 2n más uno al cuadrado. Desarrollo. Entonces 4n cuadrado más 2n, no, más 4n más uno. Entonces esto lo podemos reescribir nosotros como 2, 2n más uno, 2.
n cuadrado más 2n más uno. Note que si cae entero, eso también es entero. 2n cuadrado, 2n pertenece a los enteros también. Entonces, k cuadrado es impar. Y como tomamos un impar arbitrario, como tomamos un impar arbitrario, entonces se cumple para todo k, impar. Entonces, se cumple para todo impar k, para todo k impar. Ahí. Así como un ejemplo de cómo nosotros venimos y tomamos un elemento arbitrario. Quizás cuando ya estemos en la parte de teoría de conjuntos, ahí va a ser más interesante poder verificar proposiciones de este tipo. Y para la otra observación es para demostrar un existe. Para demostrar un existe, tenemos que considerar el elemento puntual para el cual se cumple y exhibirlo, ¿verdad? O sea, exhibir un elemento para el cual la proposición se cumple. Para demostrar un existe, tenemos que mostrar que la proposición es verdadera para un elemento particular. Para demostrar un existe, tenemos que demostrar que la proposición es verdadera para un elemento particular. Ahí, puntual. Un ejemplo de esto, no sé si, bueno, tal vez lo lograron ver en vectores. Es el único que se me ocurre, por cierto, momentáneamente. Eh, que el conjunto de los polinomios es de dimensión finita, infinita. No sé si será muy avanzado eso. Déjeme pensar otra idea de un existe. Um, que solo se cumpla para uno en particular. Mm. Un ejemplo particular para el cual sea verdadero esto. No, es que creo que el que más se puede tocar es ese que estaba pensando. Que los polinomios en un espacio vectorial de dimensión infinita. Entonces, en este caso, hay un existe de por medio muy importante.
Y es que el centro de la verificación esta está en probar que existe un polinomio que no está en un conjunto, pero que se asume, ¿verdad? O sea, esto se hace por reducción al absurdo. Para explicarles qué es lo que uno dice. Uno viene y toma un conjunto de dimensión finita. Entonces, cuando hay un conjunto de dimensión finita, se dice que hay un número finito de elementos que forman una base para el espacio vectorial. Entonces, por decir algo, va, se toma una base de polinomios. Se supone que sea la dimensión de los polinomios igual a m. ¿Qué significa? Esto implica que existe una base de m elementos. Polinomio uno, no, beta uno, sí. Sí, beta uno de x, beta 2 de x, beta m de x. Tal que el beta sub i pertenece a p de x. O sea, beta sub i es un polinomio. Está bien. Y cada uno de estos nosotros le podemos asociar un grado, ¿va? Con grados para todo i. Para todo i del conjunto uno, 2 hasta m. Entonces, con grados, n sub uno, n sub 2, n sub i, respectivamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo yo sé que no se va a cumplir o a dónde va? Entonces, yo tengo que darme un elemento que puntualmente no sea generado por este conjunto. Entonces, para eso vengo y digo, sea alfa igual al máximo de los n sub i, uno menor que i menor que m. O sea, de todos los grados tomo el más grande. Como es un conjunto finito, eso va a existir. De todos los grados tomo uno, el más grande de todos. El más grande de todos los grados de todos los polinomios que están en la base. ¿Y qué voy a hacer? Sea P de t, sea Q de t, igual t a la alfa más uno, mire. También es un polinomio. ¿Y de qué grado es este? Es de alfa más uno, o sea, del grado máximo de todos los que está en el conjunto, le sumo una unidad más. Eso significa que este grado es mayor que todos los grados de los elementos que están en este conjunto. Y desde ahí ya sabemos que este no pertenece al generado de ese conjunto de vectores. Entonces ya encontré un polinomio, mire, y ya estoy viendo que sí es un polinomio. Entonces, como es un polinomio, aquí puse X, y este, un Q de T. Como ya estoy viendo el polinomio, ya lo verificamos. Entonces ya vemos que no se cumple eso. Y con esta conclusión de acá, decimos que no es cierto este y por tanto es de dimensión infinita. Así, platicadito, pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos demostrando no existe. Verlo, tocarlo y decir, mire, este es, úselo, verifíquelo, así. Entonces, esa es la manera de demostrar un existe y un para todo, ¿verdad? Claro, ya cuando estemos en su momento, pues vamos a aterrizar con cuestiones más propias de la clase, pero ahorita sí fue el primer ejemplo que se me ocurrió. Entonces, ¿qué más? Hay unas leyes fundamentales de la simplificación de cuantificadores. Acá.
Pero dice, la simplificación de cuantificadores consiste en reescribir proposiciones que contienen para todo y existe para eliminar negaciones o expresar oraciones equivalentes de forma más sencillas. Estas transformaciones se basan en la ley de De Morgan y en las reglas de equivalencia de los cuantificadores. Por ejemplo, la negación de un para todo es un existe X tal que no P de X. La negación de un existe, la negación de un existe, un X tal que P de X es que para todo X no P de X. De ahí está el para todo X, P de X y Q de X. Es lógicamente equivalente con para todo X y para todo X, Q de X. Y este, que es otra simplificación, es que existe un X para el cual P de X o Q de X es verdadero. Entonces, esto es lógicamente equivalente a decir que existe un X tal que P de X o existe un X tal que Q de X. Son algunas simplificaciones nada más. ¿Qué otra cosa particular por acá? Vea, por ejemplo, si nosotros queremos negar este, siguiendo las reglas que están arriba, aquí. Entonces, si nosotros queremos hacer como la negación de este, vamos a negar este y vamos a negar un existe y un combinado. Entonces, para todo X, según lo que tenemos arriba, esto es lógicamente equivalente a existe X tal que esto negado. Pero la negación de esto sería existe X, negación no P de X o Q de X. Pero esto es lógicamente equivalente a existe X tal que P de X y no Q de X. O sea, esta sería la negación de este. 2. Así que proposiciones abiertas, ¿verdad? Generales. Tenemos este. Entonces, esto es lógicamente equivalente a para todo X hay una negación de P de X o Q de X. Esto es lógicamente equivalente para todo X, no P de X o no Q de X. Ahí. Número 3. Acá tenemos uno que va anidado. 3. La negación de este sería todo X existe un Y tal que X menor que Y, estrictamente menor que Y. Entonces esto es lógicamente equivalente a que existe X tal que para todo Y, la negación de X menor que Y. Pero esto es existe X tal que para todo Y, X es mayor que o igual a Y. Esa es la manera de negar. Que de repente tenemos que negar algunas cuestiones así, pero ahí. Le voy a dejar unos problemas y para que los revisen para mañana.
A ver si les llama la atención a algunos. Si no, si miran que están bien sencillos, pues podemos avanzar. Y para que les den una checada y para que simplifiquen. Entonces lo revisan. Así que si se fijan, son similares a lo que estábamos haciendo. Unos anidados. Aquí solo quedaría expresada, miren. Y estas cuando están así, pues ya saben, ¿verdad? Las buscan la contraria de esas. Y a nivel de conclusión es esto, que los cuantificadores permiten expresar enunciados generales y particulares de manera rigurosa. El cuantificador universal describe una propiedad que se cumple para todos los elementos de un dominio, mientras que el cuantificador existencial asegura la existencia de al menos un elemento que cumple la propiedad. Su dominio de aplicación incluye desde la demostración matemática hasta la verificación formal de programas y sistemas lógicos. Vaya, se me ocurrió otro ejemplo para el cual, para todo. Vaya, para toda matriz antisimétrica, por ejemplo. O sea que todas las matrices antisimétricas cumplen que los elementos de su diagonal principal son ceros, por ejemplo. Y también toda matriz antisimétrica de orden impar cumple que su determinante es cero. De orden impar, ¿verdad? De orden impar. Se cumple que su determinante es cero. Entonces ahí es para todo, ¿va? En ambos casos. Entonces así, ejemplos son los que vamos a nosotros verificar ya cuando estemos en la parte demostrativa. En la parte de conjuntos, ahí nos van a aparecer varias cosas que vamos a poder revisar así con calma y en detalle cada uno de estos. El uso más que todo de cuantificadores. Entonces le dan una revisadita estas negaciones y eso para mañana. A ver, la revisan y mañana pues podemos trabajar algunas de estas. ¿Dudas, preguntas, comentarios al respecto? ¿No? Ninguna, Ok. Bueno, entonces seguimos mañana. Cuídense mucho y pasen buena noche. buenas noches, Lee, que descanse. Igualmente. Escriban en el chat, no me habían dicho vectores o cálculos, matrices.